Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este tu canal, tu casa, tu hogar. Luz para las naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien de bien en este precioso, maravilloso día, tarde, noche. Depende del lugar donde me estés escuchando. Así que te deseo lo mejor, te deseo que empieces este día y culmines este día con buen pie y que te pase cosas positivas, cosas agradables, la cual te ayudará a adquirir experiencia en todas las cosas que tú emprendas, sea lo espiritual, lo material, todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo está mega conectado, interconectado, lo espiritual y lo material. Así que no debemos de obviar lo espiritual ni tampoco lo material. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Así que te deseo lo mejor de lo mejor en este precioso y maravilloso día. Recibe un abrazo de larga distancia. Bueno, vamos a seguir hablando de la parashá. La parashá que corresponde esta semana es Miketz, creo que lo dije bien. Significa al final. Sí, esta parashá comienza con un relato muy interesante en Génesis capítulo 41, verso 1 en adelante. Empieza que el faraón tuvo sueños y José se lo interpretó, pero vamos a ver de qué va todo esto para allá, el recorrido que hizo pues José hasta llegar al palacio. Sabemos que José tuvo muchas dificultades en su vida para llegar al palacio, para llegar a ser virrey. Y vemos también algo muy interesante que quiero transmitirle a cada uno de ustedes, porque ustedes son los mejores. También que José siempre equivale como a segundo. Ustedes pueden ver, José cuando llega a la casa de Potifar fue el segundo. José cuando llegó también a ser encarcelado por Potifar fue también el segundo. Y también podemos ver literalmente cómo José fue el segundo, como lo dice las escrituras. Dice que Faraón le dio autoridad, pero le dio una autoridad pues más bajo. O sea, le dijo literalmente, tú serás el segundo y yo seré el primero. O sea que aquí vemos un trabajo que de José, ¿no? Con mención al número 2. Así que todos los recorridos que pasó José fue como el segundo. Por ende, la gente siempre quiere planearse ser el primero, pero no está mal ser el segundo ni el tercero, siempre y cuando el número que nos corresponda, sea el 10, sea el 9, podamos servir desde ese lugar. ¿Sí? No importa que sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa. ¿Sí? Lo importante aquí es servir con amor. Lo importante es eso. Bueno, entonces esta parashá comienza con Génesis capítulo 41, verso 1 y culmina, lo tengo aquí, en Génesis 44, verso 14. Y la jactará que le corresponde a Miketz es Primera de Reyes 4, verso 1. Primera de Reyes 4, verso 1. Entonces, aquí vemos, ¿no?, las hazañas que tuvo José o cómo José llegó a cumplir esos sueños que anteriormente Dios le dio. Sueños proféticos. En la parashá anterior ya hemos hablado acerca de estos sueños, ¿sí? Y hemos dicho de una manera resumen que cuando nosotros pues vamos a tener sueños, hay que analizar bien, sí, claro, si vienen de parte de Dios, si también son causas de las cosas que pienso y veo en el día y de las cosas que también como. Esto va a interferir también en mi sueño. Las cosas que como, las cosas que veo, las cosas que pienso, si es de Dios o no es de Dios. Entonces hay que también balancear y equilibrar todas esas cosas. Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 41, donde el faraón tiene un sueño y manda a buscar a sus sabios, a los hechiceros. Hemos dicho que en Egipto había muchas personas que practicaban la hechicería. Entonces el faraón está inquietado
Para que esto pueda inquietar al faraón, el sueño del faraón tenía que ser un sueño, ¿no? Que tenía que estar relacionado con su oficio. Por ende, ustedes ven en las escrituras también donde el panadero pues sueña con su oficio y el copero igual también. Todo está relacionado, ¿no? Con lo que tú está constantemente relacionado. Lo repetí otra vez. Pero ese es el objetivo de Dios, es que pueda llegar el mensaje a tu vida. No es algo simplemente metafísico. No, 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 no. El sueño tiene que estar, pues, lo más acorde posible, pues, a cómo tú puedas también digerirlo, ¿no? Cómo tú lo puedas asimilar. Ese es el objetivo de Dios, el mensaje de Dios. Y abriendo paréntesis en lo que estamos hablando, y es que yo veo muchas personas que se van muy allá, ¿sí? Muy espiritual y muy... No, 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 no. También hay que emular a Dios aquí. ¿Y cómo yo puedo emular a Dios? Bueno, teniendo misericordia con los demás. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Dando una sonrisa. También dando un abrazo. Dándole amor a los demás. Sirviendo a los demás. Así es una manera de yo revelar a Dios aquí en la tierra, porque el objetivo es revelar a Dios aquí en la tierra. Y hay una persona que me decía a mí, tiene toda la razón. Yo me puse a pensar esas palabras y decía, hay gente que se va muy espiritual, pero Dios se debe de revelar, claro está, se revela en lo espiritual, pero también se revela en lo material. Y nosotros a veces queremos nosotros secreto, luz, que no está mal, no está nada mal, pero también tenemos el compromiso de emular a Dios aquí en la tierra, ¿sí? ¿Y cómo lo emulo a Dios? ¿Cómo invito a Dios? Como dije anteriormente, diciendo un hola, buenos días, con cosas que supuestamente son sencillas, con cosas básicas, pero en sí ayudan a mucho, ayudando al prójimo, sí, dándole pues al que necesita, de verdad, al que verdaderamente lo necesita, dando pues sedacá, caridad y todo eso. Esa es la manera que yo puedo imitar a Dios en este plano físico. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ¿para qué Dios nos puso en este plano físico? Entonces, tenemos que revelar a Dios amando al vecino, respetando al vecino, respetando a los demás. Sí, eso es también para mí, no lo digo por ustedes, sino que también yo lo tengo que poner en práctica en mi diario vivir, porque como dice Rashaul, ¿no? Predicador, predícate a ti mismo, tú que dices que no hurta, hurta, tú que dices que no idolatra, idolatra, tú que dices que no roba y roba. Entonces, la predicación primeramente tiene que ser para mí. Entonces, es así, no hay de otra, ¿sí? Entonces, vamos a leer la Parashá Miketh, a ver qué nos dice, qué nos quiere enseñar las Escrituras, qué nos enseña la Torá acerca de esta Parashá. Dice así, el 41, ocurrió al cabo de 2 años, recuerden lo que pasó anteriormente, la Parashá anterior, pues hemos hablado de cómo José interpreta los sueños al copero y al panadero. Y le interpretó al copero a favor del copero y le dice al copero, cuando tú salgas de aquí, recuérdate de mí. Recuérdate, ¿no? De mí. Luego transcurrió 2 años, dice aquí, ocurrió al cabo de 2 años, justo se acordó del copero en el momento adecuado de Yoset. Justo, no se recordó antes ni después, sino que Dios trajo a la memoria al copero en el momento adecuado, cuando el faraón tuvo este sueño. El faraón soñó y aquí el sueño estaba parado junto al río Nilo y aquí que del río subían 7 vacas de lino de lindo aspecto y robusta de carne y pactaron en el prado. Y aquí otras 7 vacas subían detrás de aquellas de río de feo aspecto y en juntas de carnes. Y se pararon, o sea, flaca, junto a la otra vaca,
junto a la orilla del río. Entonces, el faraón tiene este sueño y este sueño perturba, dos sueños que tuvo el faraón, perturbó el corazón del faraón, porque él en el sueño, pues, era indicio de lo que iba a acontecer en su reino. Por eso se preocupó en el sueño. Pues entonces vemos aquí, ¿no? Una preocupación que tiene que ver también con el reinado del faraón, con Egipto. Entonces él se preocupa. ¿Y qué hace? Que manda a buscar a su hechicero, a sus sabios, para que le puedan interpretar el sueño. Dice las escrituras que ninguno le dio una interpretación veraz, una interpretación sólida. Pues aquí dicen los Ramín, pues aquí dice el Humás, el libro que estamos leyendo para transmitir la Torá, pues la Parashá cada semana, dice lo siguiente, que los hechiceros, que aquellos sabios le daban una interpretación de que estas 7 vacas correspondía a 7 hijas del faraón. Iba a tener 7 hijas. Y las 7 vacas flacas correspondían a las que las 7 hijas iban a morir. Esto como que no le cuadraba al faraón. Entonces dice que vino el copero y intervino más que todo en ese momento al faraón y le dijo: mi señor, cuando yo estaba en la cárcel había un chico que interpretó mi sueño, y tal cual como interpretó el sueño al copero, que soy yo, y al panadero, mi colega, que pues el interpretó que iba a morir al tercer día, y así mismo sucedió. Mande a buscar a ese chico. Entonces, cuando mandan a buscar a Yosef, Yosef le da la interpretación, y no simplemente le da la interpretación, sino también le da la solución de cómo debe administrar, cómo debe de conducirse según el sueño interpretado. Y aquí me voy a detener un poco. Estoy en esta parashá rápido. Me voy a detener un poco, y es que yo veo un poco mal, podríamos decir, que muchos profetas de hoy en día, muchos que se consideran profetas, simplemente en su vida se enfocan, ¿no?, en profetizar cosas malas, que quizá hay juicio en contra de la humanidad. Sí, claro que sí, porque a veces con nuestras acciones nosotros despertamos, activamos juicios en contra de nosotros. Pero estos profetas de hoy en día se quedan simplemente en la interpretación y no te dan la solución. Yo estoy mirando los gráficos. Es como, por ejemplo, hoy en día cuando la humanidad, los gobernantes te presentan el gráfico de cómo nosotros vamos declinando hacia la crisis, ¿no? Vamos a ir pues declinando hacia la economía, la crisis mundial. Pero yo estoy mirando el gráfico. Yo sé que estamos un poco, pues, la economía, las dificultades y todas esas cosas, está un poco difícil. Pero vamos a buscar la solución. Dame la solución, o sea, cómo nosotros vamos, ¿no?, hacia la luz. O sea, enséñame cómo también tengo en esta dificultad, cómo puedo salir hacia adelante. Entonces Yosef le dice: mire, va a haber 7 años de abundancia, eso está muy bien, pero va a haber 7 años de escasez, 14 años en total. Entonces vemos aquí, Yosef le dice: noticia buena y noticia mala. Pero en la mala noticia, en ese rebú que había, pues le da la solución. Porque de nada me sirve a mí pues que una persona te profetice el tal, si no te va a dar la solución. O sea, hay una entrada, pero también tiene que haber una bendita salida, ¿no? Entonces, hoy en día, pues algunos simplemente le declaran, le profetizan, le hablan cosas que puede ser cierto, pero no te dan la solución. Porque siempre va a haber una solución. En la Biblia también, siempre cuando Dios le decía un juicio, le sentenciaba un juicio en contra de una nación, le daba la solución también. Eso es lo que pasó también con Nínive. No nos vayamos muy lejos. Dios dice a Jonás, le dice: voy a destruir a Nínive, pero antes le voy a dar oportunidades, le voy a dar solución. Y la solución era la teshuvá, el retorno hacia Dios, el retorno hacia el camino de la luz. Entonces,
hay que balancear las cosas y hay que poner las cosas claras, ¿no? Si hay alguien que profetiza, que declara, que tal, siempre cosas malas y no te da la solución, hay algo extraño. Porque Dios también no es justo, claro, es justo, pero también es misericordioso. Y también es misericordioso, pero también es justo, sin quitar ninguna de las dos. Entonces, siempre ustedes ven en esta parashá nos enseña que Dios le está diciendo al faraón a través de esos sueños, interpretado por Yosef, cosas buenas, cosas malas, pero también la solución. Y Yosef fue tan sabio que le dice, mire, este sueño es así, asau, así, eso es su intérprete, y no simplemente eso, mi rey, sino que le dijo, ponga a alguien sabio. Él se estaba autopresentándose al faraón sin él quizá tener conocimiento. Y le dice, te voy a dar la solución, faraón. No simplemente te voy a interpretar en sueño, sino te voy a decir, pon a alguien sabio que pueda administrar con sabiduría esos años de abundancia, ¿no? Busca a alguien que pueda administrar, ¿no? Que sea capaz de administrar correctamente, pues, las cosas, el grano, la agricultura, la ganadería, con sabiduría. Para cuando vengan esos 7 años de escasez, puedan amortiguar. O sea, puedan salir hacia adelante y no simplemente eso, que puedan darle alimento a las demás naciones. Entonces vemos aquí una solución, una buena administración de quien de Yosef, una sabiduría a favor no simplemente de Egipto, sino también de las demás naciones. Porque literalmente José, dice las escrituras, dice, ponga a alguien para que pueda administrar con sabiduría el grano, la abundancia, esos años de abundancia, y pueda también darle a las demás naciones. Por ende, cuando te profeticen a una persona cosas malas, si esa persona, las cosas malas que te dice, no te da una solución, hay algo, hay problema. Hay problema serio. ¿Por qué? Porque siempre hay una salida. Dios siempre te va a dar una solución. No te puede traer simplemente el problema. Y hemos dicho que la solución, ¿no?, está en el mismo problema. La solución está a tus ojos. Entonces, no es que haya juicio, sí hay también misericordia. Y detrás de juicio, de cada juicio se esconde la misericordia. Está la misericordia, comprobado por las escrituras, lo puedes ver tú mismo, ¿sí? Entonces habló el jefe de los coperos, el verso 9, al faraón diciendo, mis faltas yo estoy recordando hoy. Mi falta me vino a la mente. ¿Y por qué no le vino esa falta otro día, un día antes, un año antes? No, justo a tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está preparando en tu vida y en la vida de José es el escenario. Siempre que ustedes ven Dios en silencio, e incluso el silencio es la voz de Dios también. Es considerado que Dios está hablando. En el silencio Dios habla también. Entonces vemos aquí que lo que Dios estaba preparando a Yosef en estos 2 años transcurridos era el escenario a Yosef para que pueda ser Yosef elevado, ¿sí?, hacia el palacio. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la profecía? El sueño profético, si no le hubiera sucedido absolutamente nada a Yosef. Tenía que pasar por esas dificultades, ¿sí?, para refinar su carácter, y tenía que ser en el momento adecuado. En el momento adecuado, pues Dios te va a elevar, vas a crecer, y como el alba, pues va a iluminar a los demás. Entonces, momento adecuado, tiempo adecuado, las personas adecuadas, el lugar adecuado, eso va a acontecer en su momento, porque dice Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su tiempo, tiene su momento de llorar, momento de reírnos, momento de crecer, momento, todo según el
Salomón, ¿sí? El sabio Salomón dice, todo debajo del sol, absolutamente todo, tiene su tiempo. Así que no te desesperes. Yosef en la cárcel, me imagino, ¿no? Mirando lo contrario según su vista física. Estaba mirando lo contrario a su sueño, porque en su sueño, en su visión profética, él se miraba con túnica de lino, no simplemente con la de colores, se miraba coronado como rey, se miraba a sus hermanos inclinarse ante él. Según sus ojos físicos, él estaba mirando lo contrario, pero sus ojos espirituales, su visión espiritual. Y en eso es lo que tú tienes que, y yo también tenemos que enfocarnos en las visiones espirituales, ese sueño, esa visión, esa profecía que tenemos dentro, aunque nuestra realidad diga lo contrario, pero no es la verdad absoluta. La realidad es lo que estoy pasando por el momento. La verdad absoluta es aquella que se me fue dada desde antes de la creación del mundo. Esa es la verdad absoluta, lo que dijo Dios, lo que está diciendo Dios de mí, no lo que diga las personas de mí en el momento. Porque la verdad y la realidad pueden ser dos cosas muy distintas. Así que, por favor, levante el ánimo. Si tu realidad puede ser que estés sin trabajo, que estés sin ni un céntimo, sin un peso, sin ni un dólar o euro en tu bolsillo, pero la verdad es otra. Entonces, no hay de qué temer, no hay de qué preocuparnos, porque la verdad es otra. La realidad es momentánea, es en el momento. En el momento estoy así. Quizá estoy mal, quizá estoy pues triste ahora, pero la verdad es otra, es dónde me dirijo, es quién soy. Esa es la verdad, ¿sí? ¿Quién soy en Dios? ¿Quién soy? ¿Me valoro? Esa es la verdad. Pero la realidad es momentánea. Entonces, sigue trabajando, sigue creciendo. Y yo sé, realidad, estoy en la cárcel. Verdad, me veo en un palacio. Estoy en un palacio. Esa es mi verdad. Es hacia dónde me dirijo. ¿Quién soy? Mi futuro. O el futuro de Dios, ¿no? En mí. Entonces, aquí vemos algo sumamente hiper mega impresionante. ¿Sí? Realidad, me venden mis hermanos. Todo es con un propósito. Todo es para cumplir mi asignación. Verdad, me veo un palacio. Realidad, me venden. Después me compra Potifar, soy el segundo. Todas las cosas en la casa de Potifar es prosperada. ¿Por qué? Porque mi presencia está en ese lugar. Se multiplican las cosas. Soy de bendición, no soy de maldición. Soy luz, no soy tiniebla. Por lo tanto, todo absolutamente crece. Cuando yo estoy en un lugar, se tiene que reflejar la luz de Dios, la bondad, la misericordia, la multiplicación. Multiplícate. Es uno de los primeros mandamientos, ¿no? Instrucciones que Dios le dio a Adán y a nosotros también, tanto judíos como no judíos, multiplicarse y ayudar a los demás a multiplicarse. Así que por favor, síguese adelante. Segunda realidad, estoy casi cómodo, ¿no? Pero todavía la verdad no se ha manifestado en Yosef. Entonces viene la mujer de Potifera, y le acusa de que él quería pues acostarse con ella. Pero todo era un plan divino y como dicen el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia en el cielo, estaban diciendo, ¿no? Todo está fríamente calculado. Esa era la palabra que estaban diciendo en el cielo. Tranquilo, Joseph. Lo que tú estás viviendo es momentáneo. Es para refinarte. Es tu realidad, pero no tu verdad. No queremos dejarte en la casa de Potifar. Tenemos que utilizar a la misma Potifera para que te acuse y tú puedas seguir ascendiendo. Lo que aparentemente puede ser un retraso es un avance. Escucha. Lo que aparentemente puede ser un retraso, es un avance en tu vida. Tranquilo. Y lo que aparentemente es un avance, un crecimiento, es un retraso. Joseph, su realidad lo veía como un aparentemente retraso. No, tranquilo, Joseph. Todo está fríamente calculado. No sabe que si tus hermanos no te venden, no llega a Egipto, no sabe después que si no llega a la casa de Potifar, ¿qué pasa? No llega a la cárcel.
Y si no llega a la cárcel, ahí no hay conexión porque no conoces al copero, ni al panadero, ni al jefe de la cárcel. Y no sabes después que si no llega el copero, no llega el faraón. ¿Entendiste, Joseph? ¿Entendiste tu vida? Que todo lo que pasa tiene un sentido, un propósito de vida. Así que no te canses. Sigue avanzando, sigue creciendo. Ese sueño, pues, para que se materialice, déjate guiar, ¿no? Y hay algo que quiero transmitirle también, y es que nosotros tenemos que tener un movimiento pausado. ¿Qué quiere decir movimiento pausado? Quiere decir que no me muevo por mi condición simplemente, sino que me muevo cuando Dios quiere que Dios me mueva. Esto se llama movimiento pausado, ¿sí? No estoy detenido, ¿sí? Pero tampoco, pues, estoy fatigándome, ¿no? Y es como dice la Biblia, te correrás, pero no te fatigarás, ¿sí? No te cansarás. ¿Pero por qué? Porque estás moviéndote según la voluntad divina. La alineación divina está dentro de ti. Entonces, esta es la palabra, movimiento pausado. Muévete, pero cuando, pues, Dios quiere que tú te muevas. Pero no te quedes detenido. Entonces, esto es sin prisa, pero sin pausa. ¿Sí? Porque hay que crecer, hay que seguir avanzando y seguir, pues, ese propósito divino. Bueno, vamos a seguir, que esto está muy interesante. Vamos a seguir, esto me está gustando. Entonces, número 1, tenemos José interpreta los sueños del faraón en Génesis capítulo 41. Ya hemos dicho, los sabios, los hechiceros no pudieron interpretar, y si le daban una interpretación a Faraón, pues era una interpretación que no le cuadraba. Vemos aquí, ¿no? Que uno sabe cuando uno, pues, dice un sueño a alguien y te queda como, no me cuadra esta interpretación, ¿no? Y sigue hacia adelante. Y hemos dicho que sueño que no, se dice, es como una carta que no se ha leído, que no se ha abierto todavía. Entonces los sueños se tienen que decir, pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque los sueños, según su interpretación, se van a cumplir, se pueden cumplir. Tienes que decirle a tu sueño a alguien que de verdad te ame de corazón. Tu madre, tu esposa, ¿no? Alguien que te ame de corazón para que le pueda dar la mejor interpretación. Por lo tanto, cuando te den la mejor interpretación, pues te van a desear lo mejor, el mejor deseo. Como Jacob, cuando escuchó el sueño de José, ¿no? Y le dice, ¿acaso? Pero en su corazón le deseaba que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla, que sí sea, que así sea, que mi hijo favorito en este entonces, en ese momento, reine. Eso es lo que quiero, ¿no? Que esté en posiciones elevadas. Y eso, ese deseo de su padre hacia su hijo José, se cumplió luego. Luego, José, pues, o Jacob pudo ver con sus propios ojos sus deseos, materializarse ese sueño. El nacimiento, por ejemplo, José, el nombrado gobernante de Egipto, en Génesis 41, verso 37. Estoy dando pasos de gigante. ¿Por qué? Porque después me extiendo mucho y no quiero eso. Sí, la parashá pues son muy interesantes, pero hay que tomarse su tiempo. No quiero agobiar. 37, verso 37 dice así. No. Dice 37, ¿dónde está? Dice, parecieron bien las palabras a los ojos del faraón, lo que le dijo José, la interpretación y la solución. Y los ojos de su siervo, a los ojos del faraón y a los siervos, ¿acaso encontraremos como un hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? Dijo al faraón a José, luego que te ha hecho saber Dios todo esto, no existe un hombre entendido y sabio como tú. Tú estarás encargado sobre qué? Mi casa. Y aquí vemos donde el mismo José está diciendo, wow, el segundo no es la casa de Potifar. Ahora Potifar le sirve a José, porque es el segundo de Egipto. Sobre mi casa y por tu palabra serán provistos todos mis pueblos. Solamente en el trono seré más grande que tú, el segundo. No es malo ser el segundo. Si tú estás cumpliendo su asignación, si tú estás cumpliendo, si tú estás haciendo luz,
pues no importa que sea el segundo, tercero, cuarto, quinto, tú puedes ser hasta el número 1000. Pero lo importante es que estés cumpliendo tu asignación como José. Dios, además del faraón a José, mira, te designé sobre toda la tierra de Egipto. Entonces quitó el faraón sus anillos de sobre su mano, lo colocó sobre la mano de José, la mayor autoridad. La mayor autoridad. Eso quiere decir que en este plano, en esta idea que tenemos, es que el rey máximo autoritario es Dios y tú eres el segundo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir a ti, sojuzgar la tierra, Adán, representando, ¿no? Todo el cuerpo que somos tú y yo, Adán, a ti, sojuzgar la tierra, enseñorear sobre ello, ¿no? Pero Dios está por encima de nosotros, claro está. Pero a nosotros nos puso, ¿no? Para administrar correctamente la creación. Administrar correcta. Esto es una responsabilidad y un honor que tenemos nosotros, que incluso los ángeles, ¿no? Son superiores e inferiores a la vez, pero yo no quiero meterme ahora en eso, pero luego lo voy a explicar. Superiores e inferiores a la vez pueden ser. Entonces, aquí vemos, ¿no? El sueño también, el anhelo de nuestro rey, que nosotros enseñoreemos y sojuzguemos y seamos responsables. Por eso en este canal siempre hablo responsabilidad. Responsabilidad quiere decir que yo no debo de culpar a otros por mis malas acciones, yo no debo de culpar a los demás, por ende la gente se queda literalmente pensando en el pasado para mal, no para bien, porque tú puedes pensar en el pasado para bien, las cosas maravillosas que ha hecho el Señor por ti, las cosas que ha hecho linda, ¿no? Tus cualidades, pero hay gente que se queda en el pasado y le dice, pues, yo no estuviera pobre si no fuera por quién, por mi madre. Si mi madre tuviera un statu quo, mi papá un statu quo, mi familia un statu quo, yo no tuviera así, asagua, asagua. Entonces viven culpando a los demás. Entonces, José no culpó a los demás por sus circunstancias, su realidad, no su verdad en el momento. ¿Sí? Tenemos que asumir responsabilidad. Entonces, no quedarnos en el pasado. Si yo tuviera en una familia más rica, no, si tuviera una familia más rica, si quizá tú ni existías ni yo. Quizá otra persona estuviera ahí en ese lugar. Entonces, dejemos de culpar a los demás. Dejemos de culpar a la política, dejemos de culpar al gobernante, dejemos de culpar y hagamos responsabilidad, ser responsable con nuestras acciones, ¿no? Asumir responsabilidad con nuestras acciones, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Entonces, el nacimiento de Menaset y Efraín, que en Génesis 41, verso 50, aquí hay un detalle muy interesante y es que la halajá, la ley, dice que está un poco prohibido tener hijos en escasez, porque Manasés y Efraín lo tuvo José en abundancia. Los 7 años, en el transcurso de los 7 años de abundancia, estuvo Efraín y Manasés. Ya vamos a ver más adelante la bendición que Jacob, el padre de José, le da a Efraín y Manasés, que ustedes saben que cruza las manos. A ver qué significa, ¿no? Efraín y Manasés, la bendición, ¿no? Efraín a la izquierda y a la derecha a Manasés, y le dio la bendición al menor, ¿sí? Que está relacionado también con la luna y el sol, ¿no? Y esas cosas, pero es una metáfora, no se me vayan a equivocar con esto, es una metáfora, ¿no? La luna es menor que el sol, entonces es una metáfora y la tierra, claro está. Bueno, entonces, luego en el nacimiento que fue antes de la escasez, el comienzo de la hambruna en Egipto y las demás naciones, en Génesis 41, 53. Génesis 41, 53. Dice, se terminaron los 7 años de hartagos, o sea, de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Ya se estaba cumpliendo los sueños, ¿no? Los sueños interpretados, los sueños de Faraón. Miren, hay algo relacionado con los sueños acerca de esto, y es que los sueños pueden también dar alusión al
al estado actual de mis pensamientos, a mis preocupaciones pueden dar cabida a dicho sueño. Por ejemplo, la preocupación de Nabucodonosor atrajo que él tuviera ese sueño. ¿Se recuerdan, no? La estatua de las 4 partes, ¿no? Oro, bronce, barro, ¿no? Este sueño fue producido porque Nabucodonosor se preocupaba por su reino. Por eso ustedes ven que Daniel literalmente, dice la Biblia, dice, este sueño le vino a usted, mi rey, mi señor, mi Nabucodonosor, porque usted estaba reinado de Nabucodonosor, estaba preocupado, y este sueño le vino por eso, por la preocupación. Eso es lo que le pasó al faraón. ¿Qué iba a pasar con mi reino? ¿Qué iba a pasar, no, con mi gente? Y le vino este sueño, y Dios le permitió este sueño. Pero ahí estaban José con faraón en Egipto y Daniel en Babilonia con Nabucodonosor. Siempre va a haber un justo, siempre va a haber alguien que Dios va a tener aquí en la tierra para que los justos, la tierra, siga perseverando, ¿no? Siga existiendo, ¿no? Por eso dice, los justos son el fundamento de la tierra. Y literalmente, si los justos no existieran, no existiera la tierra. Entonces vemos aquí la preocupación, ¿no?, de Dios siempre de que haya alguien aquí en la tierra. Esa es mi niña preciosa que está aquí, está conmigo hoy. Bueno, entonces dice, y José le interpretó el sueño. Luego vino la hambruna y todas las naciones, absolutamente todas, estaban pues escasa de alimento. Aquí vemos un plan divino con José, la riqueza de Israel. Y es que Dios permitió esta hambruna para reunir todas las naciones en ese momento en Egipto. Porque ¿dónde había alimento? ¿Dónde había grano? ¿Dónde había sustento? En Egipto, ni en Canaán. ¿Por qué Dios permitió esto? Para reunir las riquezas de todas las naciones. Recuerden, ¿por qué Dios cuando sacó a los israelitas de Egipto, qué le dijo a los israelitas? Todas las riquezas de Egipto, todo, absolutamente todo, llévenselo para ustedes. ¿Y en qué momento vino esa riqueza? En momento de hambruna, cuando las naciones venían a Egipto. ¿Y qué provocó esto? El consejo, la interpretación de José al faraón. Por lo tanto, lo que está diciendo Dios literalmente, mira, José, este es tu finiquito y se la voy a dar no a ti, sino a tus generaciones cuando vengan aquí y cuando salgan de Egipto. ¿Sí? Es interesantísimo esto, cómo está todo conectado con Israel, con el pueblo de Israel, con José y con las demás naciones, ¿no? Los reúno, por una circunstancia de hambruna, luego que los saco de aquí, pero con riqueza. Se multiplica. Ustedes ven, ¿no?, que cada vez se va multiplicando la riqueza hacia Israel. Pero Dios siempre tiene una estrategia de trabajo. Por eso hay que tener estrategia, hay que pedir a Dios estrategia. Si tú tienes un empleo, si tú tienes un trabajo, estrategia. Si tú eres empresario, estrategia. Actualizar. No quedarte con el mecanismo antiguo, porque Dios utiliza, ¿no?, diferentes áreas, pues se va actualizando el cielo. Bueno, y como hemos dicho anteriormente, ya pues Daniel se le revela pues estas cosas a Nabucodonosor. Lo que pasa es que la interpretación de Daniel fue más difícil que la de José, porque Daniel le tuvo que acordar el sueño. Es como si Daniel se le metiera a la cabeza de Nabucodonosor en ese entonces, acordarle el sueño y luego interpretárselo. Entonces el faraón no fue así con José. Sí se acordaba, pero no sabía su interpretación. Eso era la preocupación de ambos, Nabucodonosor en Babilonia y el faraón en Egipto. El caso es aquí muy interesante, y es que uno de los pasos es que los hermanos aparecen ante José, Génesis 42, pero aquí vemos algo muy interesante, y es que los hermanos se postran ante José, y José ve el sueño cumplirse. Se postraron 2 veces. Este fue añadido. Sí, entonces vemos algo muy interesante, y es que
lo que Yosef estaba con las dificultades que le puso Yosef a sus hermanos, estaba viendo a ver si ellos estaban cambiando o han cambiado. Recuerden lo que pasó con Yosef y sus hermanos, y es que ellos le vendieron. Y luego todo estaba fríamente calculado. Todos los procesos que pasaron los hermanos de Yosef en Egipto era una prueba de Yosef para él luego revelárseles. Recuerden que Dios mismo, para que pueda revelarte luz, para que pueda revelarte gracia, para que tú seas un acueducto de bendición, primeramente van a venir procesos que te van a probar, ¿no? El oro tiene que ser probado, y eso es lo que pasó. Lo que Dios está diciendo y Dios está diciendo en tu vida y en mi vida, primero, antes de yo revelarte quién soy, parte de ello, porque Dios no se va a revelar a plenitud nunca a nosotros. Eso es imposible, ¿no? Difícil. Pero parte de ello, primeramente te tengo que poner a prueba. Dios primero se va a disfrazar como pasó con Yosef. Yosef estaba disfrazado. Era un disfraz que tenía de faraón, de virrey, ¿no? Pero esto es un disfraz representando al mismo Dios, ¿no? Porque Dios se va a disfrazar del mendigo, del necesitado, del enfermo, para ver cómo yo voy a reaccionar. Y eso es lo que pasaba con Yosef. Yosef estaba disfrazado de rey, ¿no? A ver, y todas las dificultades que le pasó, todos los problemas que le pasaron a sus hermanos en Egipto, que él le puso él mismo, y se ve como a veces que Yosef tiene odio, que tenía rencor con sus hermanos, que tenía pues, ¿no? esa espina clavada y que se quería vengar. No, puede ser que sí en una parte, pero no en este caso. Y es que él quería ver a ver si ellos de verdad en este transcurso de tiempo que José estaba en Egipto estaban cambiando o habían cambiado. ¿Sí? El objetivo de Dios es eso, probarte para ver cómo tú vas a reaccionar, a ver si has cambiado, a ver si has hecho teshuvah. Y la palabra teshuvah es retornar. La palabra teshuvah es retornar al Creador, retornar el camino que el Creador puso en tu camino, en tu vida, para que tú transitas. Entonces, aquí vemos el cambio, ¿no? De sus hermanos, cuando él mandó a buscar a Benjamín, le llevan a Benjamín. El caso es que antes van donde su padre, le dicen, papá, te traemos el grano. Sí, ¿y dónde está Shimón? No, Shimón se quedó encarcelado. Y dice el hombre, no sabían que era José, que no lo va a soltar hasta que Benjamín vaya con nosotros a Egipto, descienda de nuevo a Egipto. Y se negó rotundamente Jacob. ¿Por qué Jacob se negó? Porque Jacob temía que le pasara a Benjamín lo mismo que le pasó a Raquel, que murieron en el camino. Murieron pues yendo a un lugar y no llegaron. Por ejemplo, Raquel murió antes de llegar a Canaán. También José, entre comillas, murió antes de retornar a Jacob para llevar la información. Y Benjamín, él temía de que iba a pasar lo mismo, el mismo destino que Raquel, su mujer, que amaba, y José. Y eso lo dice Rumá, ¿sí? Y él temía eso, y él decía, no, rotundamente. Luego, más adelante, pasan los tiempos, y dice Judá le dijo, papá, si tú no te hubieras negado a darnos a Benjamín, nuestro hermano, para descender y buscar a Simón, pues ya Simón estuviera con nosotros. Y mire, te juro por mis hijos que Benjamín, este muchacho, va a bajar con nosotros a Egipto y va a volver a Egipto. Era una promesa que le dio Rubén y Judá a Jacob. Y así mismo pues a torcer Jacob y lo dejó ir. Bueno, el caso es que luego todo este proceso fue un propósito de Dios y de José para ver si ellos habían cambiado. Eso es lo que pasa. Ese mendigo que tú ves, si tú lo puedes ayudar a aquella persona necesitada, no simplemente con dinero, con palabras y con hechos verdaderos y radicales, tú puedes ayudarlo, pues ayúdale, ¿no? Ayúdale con algo. Porque tenemos, no, aunque no podemos darlo todo, pero podemos dar algo. Podemos despojarnos de algo. Entonces, ayúdale, porque quizás es un disfraz de Dios. Después que tú actúes correctamente, Dios se va a revelar.
después que lo haga, la luz de Dios se va a revelar. Por eso hemos dicho que esta luz que está en Génesis capítulo 1 está reservada para ¿qué? Para los sabios y los entendidos, según Daniel capítulo 12. Entonces, esta luz se revela simplemente a los sabios y los entendidos. Después que ellos superaron la prueba de que hicieron Teshuvah y retornaron a la luz, retornaron a su camino, ¿sí? El camino de otro no es tu camino. Por lo tanto, es como dice un dicho, hay muchos ríos, millones, pero todo desemboca en un solo lugar, al mar. Todo, no puedo juzgar el camino de otro porque ese es su camino. El caso es que enfoquémonos en nuestro caminar, en revelar luz según nuestra posición, nuestro lugar donde estemos, y ahí Dios se va a revelar, siempre y cuando seamos merecedores de esa luz, ¿no? La luz de Génesis que está escondida, ¿no? Y simplemente se les revela a los entendidos, y a los necios andan, proverbio, en oscuridad, ¿sí? Entonces, aquí vemos, los hermanos de José se arrepienten. En Génesis capítulo 42, verso 21, retienen a Benjamín y los demás son enviados a casa. O sea, Shimón, pero déjenme a Benjamín. ¿Por qué? ¿Saben lo que pasó, no? La copa y todo era un plan divino. Bueno, el caso es que luego, ya terminar esta parashá, pues en Génesis 44, verso 14, pues ahí termina todo. Y ya seguimos con la parashá que corresponde a las demás semana. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Suscríbanse al canal porque si no se suscriben pues no circule, y aquí estoy como un fantasma en YouTube. Bueno, pues suscríbanse, denle un me gusta si les gustó, compartan el vídeo y nada, pues hacia adelante, campeones, que podemos seguir hacia adelante. Bueno, shalom.